Hola, muy buenos días. Son las 9:05 de la mañana, viernes 10 de junio. Viernes, tomen nota. Con suerte mañana descansamos. Estamos viviendo todavía los trastornos que causó, ¿no es cierto?, la rotura de la matriz ayer. Una buena actitud tuvo Aguas Andinas, asumiendo su responsabilidad y señalando hoy al jefe corporativo, al gerente corporativo, que en el fondo ellos son los más perjudicados con esto. Si que no son, no es que no estén reinvirtiendo las utilidades, que estén siendo de alguna manera irresponsable y tratando de ahorrar, porque en el fondo ellos saben que esto va a significar una fortuna en términos de plata para tener que responder, porque este es un país muy transportable, muy vulnerable. Finalmente, si tú rompes la línea 1 del metro y interrumpes la de la superficie, como ocurrió ayer con la rotura de la matriz, hay 1,2 millones de personas que circulan por esa línea y que quedaron afectadas, y por eso veíamos la centenas, decenas de miles de personas caminando por las calles, y hoy día el tráfico tampoco está fluido. Hola, María de Los Ángeles Fernández, tú también pasaste las consecuencias, porque esto no va a quedar así nomás. Durante mucho tiempo vamos a tener el tráfico con problemas, ¿no? Casi me carga un motorista. ¿Cómo? Casi te cargas tú un motorista. Sí, no, terrible, está todo muy loco. Sí, hay muchos desvíos y bueno, todo lo que tú estás diciendo. No va a ser las cosas fácil. No están funcionando. Sí, no va a ser fácil, y esto va a ser para largo. Sí, lo del arreglo. Sí, pues dicen que por lo menos 2 semanas vamos a tener el socavón que se hizo justo donde la matriz se rompió, y que es donde está también el Museo de los Tajamares. Cuento largo. Y por supuesto que las cosas aquí en Chile se descubren cuando ocurren, pero lo que decía hoy día el jefe corporativo era que ellos de Aguas Andinas, de Aguas Andinas, y no lo habían encontrado. Ellos recibieron la denuncia que había una filtración por algún lado, pero no la encontraban, y de hecho habían pedido al Ministerio de Salud para poder inyectar gas, ponte tu neón, ¿puede ser? Helio. No, era helio. Tenían que inyectar helio. Para esa manera probar si había... Exacto, porque buscándolo con presión no se había encontrado. Ahora, yo creo que ya está, basta ya de mala pata. Este país está con gueta, ¿no? Todos los días nos vamos de una cosa a otra. Hay un deterioro, no sé. Yo llevo muchos años en este país, y las cosas que funcionaban normalmente con piloto automático ya no fluyen. Hay algo, tú te levantas en la mañana y ya es una sorpresa, ya no sabes. Y yo me quejo, tengo auto, hoy día viene auto, quería venir entre Santiago, pero me di cuenta que tendría que haber salido de la casa a las 5 de la mañana. Claro. Para llegar. Claro. Imagínate, venía yo leyendo, somos el cuarto país de la OCDE con más horas que se trabajan. Y con menor productividad. Menos productividad, es cierto, la sacadera de vuelta, todo lo que tú quieras, pero eso tienes que sumarle las horas de transporte, pues, Pilar. Sí, es mucho. Entonces tú dices, bueno, el otro día salía el aumento por licencias médicas. Bueno, transporte. Porque tampoco te puedes venir leyendo ni durmiendo. Tienes que venir... como sardina en el metro. O protegiéndote de... Ahora que hay todo un debate acerca, en algunos países hay que armar vagones del metro de mujeres independientes para las mujeres. Hay todo un debate. Ayer salió algo en El País sobre Buenos Aires. Y aquí que hay acoso sexual en el metro también. Manoseo le decíamos en mi época. Claro. Manoseo en las micro, que era lo que más me cargaba a mí de andar en las micro, que siempre había manoseo. Uno siempre estaba pensando, a ver, esto es casualidad, esto es de adrede, es deliberado. Yo no he visto denuncias en Chile, pero hay un debate. Yo, como en Twitter sigo muchos organismos de defensa de los derechos de las mujeres, México creo que ya iba con segregado, Japón, pero no es la solución. No es la solución. Fíjate que, quiero que hablemos también sobre la violencia, María de Los Ángeles, ¿te parece? Porque yo creo que ayer el vandalismo en la marcha de los estudiantes, yo tengo la sensación de que aquí hay una tolerancia creciente a la violencia. Pero eso lo vamos a hablar después, porque tenemos en línea a alguien que tú querías hablar, porque tú sabes que la María de Los Ángeles es feminista. Vamos a hacerle una entrevista a Rodrigo Pérez, que es el presidente de la Asociación de AFP, que ayer salió en la prensa una frase que él había dicho en un foro, que se supone que no era de la prensa, pero no siempre lo pescan, una frase donde dijo que la jubilación de las mujeres a los 60 años es un acto de galantería que cuesta caro. Yo entiendo perfectamente bien lo que quería decir él, porque yo trabajé con las AFP, la asociación de AFP, hasta hace un par de meses atrás, pero fue muy mal entendido y se le vino todo el mundo encima. Pero me gustaría, María de Los Ángeles, ponte los audífonos para que podamos estar despertando, para que podamos hablar con Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Rodrigo. Hola, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pilar.
Bueno, la verdad que... ¿Qué pasó con esa frase? Porque algunos la interpretaron como una cosa machista y era justo lo contrario mi intención, así que yo quise inmediatamente aclarar y pedir disculpas si alguien se sentía ofendido, porque el tema es justamente al revés. O sea, este tema, la verdad, es una discriminación que perjudica a las mujeres, aunque aparentemente las podría favorecer. En la práctica lo que ocurre es que las mujeres a los 59 o 60 años las terminan empujando fuera del trabajo o por el atractivo de acceder a esa platita que está ahí, ¿verdad? Se terminan pensionando. Normalmente acceden a un trabajo que es peor que el que tenían, muchas veces informal, por lo tanto dejan de cotizar y terminan con una remuneración inferior y con una pensión que es mucho peor de la que podrían terminar. O sea, el acto de galantería, bueno, que se ve... Otro tema muy grande que es la mujer y el mundo del trabajo, donde tenemos desafíos muy grandes y que abordar, pero que esto es un tema particular que es diferente y esto fue abordado dentro de una temática bastante más compleja, que es cómo arreglamos las pensiones de todos, pero especialmente de las mujeres. Lo digo. ¿Cuánto mejora la pensión de las mujeres si se jubilan a los 65 años, Rodrigo? En vez de a los 60. ¿Es una maravilla? ¿Va a ser realmente sustantivo o es algo marginal? 5 años más. Es muy grande. ¿Cuánto es más? Es muy grande. En promedio podría mejorar del orden de 50%, incluso más, pero es una cifra muy relevante. De hecho, como nosotros entendemos que esto políticamente es difícil, en alguna oportunidad propusimos que fuera voluntaria y que tuviera algún incentivo, incluso monetario. Pero la verdad es que, fíjate que en los últimos, no sé, creo que son 2 años, 9 países de la OECD igualaron la edad de pensión de hombres y mujeres. Sí, yo vi que usted dijo eso. No necesariamente desde el primer minuto, esto se puede hacer progresivo. Pero dígame una cosa, Rodrigo, esos 9 países... 34 quedamos 3 países. Sí. A ver, diga... Sí, Rodrigo, pero tomamos de la OCDE lo que nos conviene y lo que no nos hacemos los lesos. Me gustaría saber, que yo busqué en Internet, no encontré la información, ¿cuáles son esos 9 países? Si tienen el nivel de brecha salarial que tenemos en Chile entre los sueldos de hombres y mujeres, que oscila entre el 21 y 4%. Si tienen el efecto de la doble carga laboral en el caso de las mujeres, o tienen sistemas donde se busca compensar, equilibrar la vida personal y la vida familiar, porque si es así, obviamente las mujeres y hombres se acercan a una situación más pareja a la edad de jubilar. Si no, a mí, yo quisiera que me contara esos 9 países cuáles son. Es uno de los países donde tenemos una condición laboral de las mujeres que es de las más malas, en términos de diferencia salarial, de participación en el mercado del trabajo, etcétera. Por lo tanto, tenemos además un problema importante en el mundo laboral con las mujeres, y eso también hay que abordarlo, pero esto no lo resuelve, esto lo agrava. O sea, esta diferencia hace que además tengamos pensiones que son mucho peores en el caso de las mujeres que los hombres en nuestro país. Entonces, o sea, trabajan poco las mujeres, pocas mujeres trabajan y además trabajan pocos años. En promedio trabajan como 12 años, ¿no es cierto? Claro, pero las que trabajan tienen brecha salarial, trabajan más horas que los hombres. Trabajan 15 años y tienen que financiar en promedio 30 años de pensión. Sí, hasta los 90, 91. Entonces, si tú la haces jubilarse antes, parece que le estás haciendo un favor y en realidad la estás liquidando. Así es, o sea, esto agrava la situación, no lo soluciona. Entonces, obviamente que tenemos desafíos muy grandes. En Chile tenemos la tasa de participación laboral, ha mejorado mucho en los últimos 5 u 8 años, pero todavía tenemos una de las más bajas de Latinoamérica, ni hablar de la OECD. 47%, o sea, las mujeres participan poco en el mercado del trabajo. ¿Y por qué participan poco? Porque tienen poca ayuda, porque hay poca cobertura en los temas de salas cunas, etcétera, y además tenemos discriminación en materia de los sueldos, etcétera, pero nada de eso se arregla
haciendo que jubilen antes, al contrario. Bueno, pero hay que buscar una solución sistémica de alguna manera. O sea, yo veo muy difícil aumentar la edad de jubilación de las mujeres si dejamos arrastrando o no atendemos el tema de la brecha salarial. Mira, Rodrigo, estoy viendo, no sé si tuviste el último informe maravilloso que hizo Comunidad Mujer, el informe de las brechas que viven las mujeres que se acumulan en el tiempo, un estudio con el BID, donde dice, por ejemplo, las mujeres, la encuesta Uso del Tiempo del 2008 reveló que el 81.2% de las mujeres destina 7.8 diarias al trabajo no remunerado. Es un trabajo que no tiene expresión material, pero que se va incorporando a la biología. Las mujeres, obviamente, llegan a los 60 años mucho más cansadas que los hombres, aunque vivan más. Pero llegan más pobres, pues, María Los Ángeles. Llegan más pobres porque han trabajado menos y han cotizado menos. Entonces, si tú le aceleras la jubilación, esa mujer va a jubilar pobre. Así es, ese es el drama, que esto ¿qué puede arreglar el sistema de pensiones? Porque hay cosas que son atroces, pero que no las pueden arreglar el sistema de pensiones. Yo pregunto, ¿qué puede arreglar el sistema de pensiones para que las mujeres se jubile mejor? ¿Qué incentivos puede poner el sistema, por ejemplo? Bueno, hay una serie de temas que muy relevantes que se pueden hacer y que pasa por no solo mejorar bueno, hay un tema, como decíamos, de las condiciones laborales que no es tema de las pensiones. Nosotros estamos abocados al tema de las pensiones, pero que obviamente rebota aquí y hace que sean las pensiones mucho más malas de lo que debieran ser. Pero tenemos un montón de desafíos que hay que abordar en materia de pensiones, que pasan por aumentar la tasa de cotización, que en Chile es muy baja, es prácticamente la mitad de estos países de la OCDE. Nuestras expectativas de vida son las mismas, incluso superiores que las de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, y estamos cotizando poquito más de la mitad, 12, algo versus 20. Obviamente que eso no es suficiente, y ahí los empleadores van a tener que hacer un esfuerzo y poner, digamos, una parte mayor. También hay que hacerlo a poco para que no haya una distorsión muy grande en el mercado del trabajo, pero tenemos que poner más recursos. Hay que combatir la evasión y la elusión, y ahí hace poco, me acuerdo, estuvo aquí un ministro australiano que tuvo que ver con la creación del sistema australiano de pensiones, y dio toda una charla técnica, pero al final dijo, me acuerdo, fue muy impresionante: miren, yo más que hablarle de cosas técnicas, dijo, les voy a recomendar dos cosas. En primer lugar, es absurdo pretender financiar una pensión por 30 años o más de 30 años. Dijo, eso hay que cambiarlo de todas maneras. ¿Y qué? En segundo lugar, cuál es la alternativa? Tienen que preocuparse de mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres, dijo, para que tengan mejor apoyo, para que puedan ir a trabajar tranquilas, para que tengan condiciones económicas similares a las de los hombres, etcétera. Dijo, ese tema tienen que abordarlo. Ya, pero eso no es un tema de las pensiones. No, pero ¿qué? Por eso... Pero no es un tema de las pensiones, Rodrigo, pero todo está encadenado, todo está concatenado. Entonces hay que ver, no podemos seguir viendo las soluciones como parches, tenemos que ver fórmulas más integrales. Pero eso sería partidaria, María Los Ángeles, por ejemplo, que el gobierno, el Estado, que somos nosotros con nuestros impuestos, pusiera más plata para las pensiones de las mujeres, por ejemplo, que la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario fuera más alto para las mujeres. Ahí habría una compensación, habría algún tipo de compensación. Yo creo que con esa reforma que se hizo en 2008 fue importante, y también el bono por hijo, que creo que es una de las políticas más recordadas de Michelle Bachelet de esa época. Pero es que plantear este tema como un asunto de galantería, que yo creo que lo va a perseguir de por vida, no sé qué va a hacer con eso, Rodrigo, ¿ah? Son frases que después te quedan y no te las endilgas de encima, a ver cómo lo hace. Hay que pensarlo de manera integral, esto hay que dialogarlo no solamente con el sistema de seguridad social, el tema del mundo del trabajo. O sea, cuando hablamos de una reforma laboral, hagamos reformas laborales en serio. Previsional, pero en este caso... Sí, pero esto tiene que ver, está todo encadenado. Lo que tú haces durante tu vida laboral, el comportamiento que tú tienes en tu vida laboral después tiene un comportamiento en tránsito hacia la vejez. Ahora, el gobierno aparentemente no va a hacer ninguna reforma previsional ahora. No, dijo que no. ¿Qué ves tú, Rodrigo? ¿Crees que lo que dijo la presidenta es que se iba a trabajar en que lo que había propuesto la Comisión Bravo se transforme en una hoja de ruta para el próximo gobierno. Vamos peloteando la cosa. Vamos choteándola. Porque Piñera ya había hecho un diagnóstico y se lo peloteó al próximo gobierno porque tampoco tenía mayorías en el Congreso. Este gobierno se lo pelotea al próximo, pero sí va a ser una AFP estatal. Que ¿en cuánto le va a mejorar la pensión a las mujeres? Me gustaría saber. La AFP estatal yo creo que en nada. Y ese es un tema que
las AFP no están contra la competencia. Yo creo que la competencia siempre es positiva, pero la AFP estatal no agrega nada. O sea, en materia de pensiones no va a mejorar las pensiones, en cobertura tampoco. La verdad que la cobertura en Chile es obligatoria, tenemos más de 10 millones de afiliados, la fuerza de trabajo son 8,6. ¿Y la competencia? De precios, la licitación, que fue un mecanismo que se implementó en la reforma del 2008, ha llevado los precios de las últimas 3 licitaciones a niveles que son los más bajos del mundo. Entonces, ahora... ¿Cuánto le cuesta al Estado crear esta AFP? Seguir adelante con esta iniciativa, el proyecto hay que modificarlo para que dé garantía de que esa competencia sea en igualdad de condiciones, pero la verdad, nosotros creemos que no va por ahí el tema de las mejoras en las pensiones. Hay otra serie de medidas que hay que tomar para mejorar las pensiones. Entre otras cosas, el Pilar Solidario, que fue una muy buena reforma del 2008, estamos poniendo esto, digamos, no corresponde a la AFP, pero a nivel agregado tenemos un sistema solidario que es una cosa integral al sistema completo, donde ponemos en términos relativos muy poca plata también. O sea, el 0,7% del PIB va al Pilar Solidario, y estos países, los estados destinan alrededor del 8% del PIB. Ahora el gobierno en el programa tiene mejorar las pensiones a través del Pilar Solidario. En el fondo, lo que uno está viendo es que está aludiendo esta reforma el gobierno actual, porque no tiene la plata tampoco para mejorar las pensiones a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Entonces, al final no se van a hacer los cambios paramétricos, que es subir la edad de jubilación a las mujeres, María Los Ángeles. O sea, me preocupan las mujeres, pero me preocupan también los hombres, ¿verdad, Rodrigo? ¿Usted podría corroborar o desmentir este dato de la Fundación Sol, que más o menos el promedio hoy día de las jubilaciones de las personas que están saliendo ya como producto de lo que se hizo la reforma del sistema es 190.000 pesos? ¿El promedio? No, ¿cuánto es? ¿O un poquito más? Es más que eso. ¿Cuánto? Pero ¿cuánto más, por favor? Ese promedio está mal. Algo que hemos pedido insistentemente a las autoridades es que ese promedio, que son la estadística de la superintendencia, son como, creo que son 220.000 pesos, si no me equivoco. Bueno, pero igual. Espérate, que incluye el bono por hijo. Incluye cosas que no son pensiones. Por ejemplo, hay un grupo grande de mujeres que tiene que cotizar solo una vez para acceder al bono por hijo, y eso se paga como una pensión y aparece en la estadística como una pensión. No se suma por ruta, hay personas que tienen más de una pensión y aparecen las dos pensiones. En fin, hay una serie de temas personas que jubilaron, que hay que corregir, pero o personas que están retirando sus ahorros, que las pensiones sean lo que la gente espera. Pero ese dato no refleja completamente bien ¿Y la por realidad. qué la autoridad se niega a hacer una estadística en serio respecto a cuántas son las pensiones, sin considerar, por ejemplo, que estábamos hablando con la María de Los Ángeles, que si yo trabajo 3 años después, como estos fondos son míos y no son del Estado, tengo derecho a retirarlos? Entonces también, cuando lo retiro, voy a aparecer como pensionada. Así es. Por ejemplo, bueno, de hecho, en el antiguo sistema, ustedes recordarán, había requisitos de años cotizados para acceder a una pensión muy grande. De hecho, en el Servicio de Seguro Social, que era el antiguo sistema, ¿verdad?, había que cotizar al menos 20 años, y eso dejaba a un 50% de la gente con 0 pensión. Y eso está ahí, es un dato duro, donde la verdad, aquí esta estadística, hay gente que ha cotizado a lo mejor 6 meses o una vez. Eso no debieran ser pensiones, son pagos de otra naturaleza. Incluso hemos propuesto que para personas de rentas altas se les devuelva esa plata en caso de que sea muy bajo el monto que haya acumulado. Rodrigo Pérez, dice Mario Araya que es imposible que subiendo, en vez de jubilarse a los 60, las mujeres se jubilan a los 65, aumenten un 50% la pensión. Dice que esos 5 años adicionales no dan. Dice que es aplicar regla 3 y que es demagogia. Ayer yo oí a David Bravo diciendo que aumentaban un 40%. Por eso, bueno, los cálculos que tenemos nosotros son de un 50%, son cálculos actuariales para una mujer que tiene un 62 millones de pesos acumulados en el fondo. La pensión le aumenta un 50%. De hecho, es más de 50, pero ese cálculo está bien hecho. No estoy
no estoy especulando, es algo cierto, y se produce un doble efecto o triple efecto. En primer lugar, hay mayores cotizaciones por 5 años, hay mayores intereses por toda la plata que está ahorrada en el fondo, y los intereses son importantes porque son intereses compuestos, y en tercer lugar, y muy importante, en vez de financiar la pensión por 30 años, se reduce el tiempo a 25. Y claro, 5 años menos. De esos 3 factores hace que la pensión aumente significativamente. De hecho, aumenta aproximadamente un 8%, entre un 8 y un 9% al año. Bueno, y de hecho, Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFP. Las mujeres no están jubilando finalmente, no dejan de trabajar a los 60. Lo que le pasa es que las jubilan en las empresas. Yo conozco muchas empresas en que las mujeres las jubilan anticipadamente, como política institucional, antes de los 60. Y después tienen que seguir trabajando y trabajan por menos plata. De poder acceder a la jubilación, y lo que termina pasando es que terminan en un trabajo con condiciones inferiores a lo que tenían, peores que las que tenían, y con una pensión significativamente más baja. Entonces, al final siguen trabajando igual, en peores condiciones, y con una pensión que es mucho más baja de la que tenían. Y eso... o sea, lo que parecía galante, al final es un deterioro, porque, mira, cuando la presidenta Michelle Bachelet se negó a subir la jubilación de las mujeres para cuando el informe de la Comisión Marcel, que fue la reforma al sistema de pensión en 2008, todo el mundo pensó que era algo a favor. Y ahí yo siempre pensé que era algo en contra, porque como yo he trabajado toda mi vida, yo he visto que las mujeres piensan que se van a jubilar a los 60 y se van a perjudicar a los 60 si se jubilan. Y cuando te jubilan a los 60, que yo lo he visto en las empresas grandes, tienen política institucional de jubilación de las mujeres, también las liquidan. Pero Alejandro Bermúdez dice aquí que el problema central, respecto también a las bajas pensiones, es la baja rentabilidad que logran las AFP. ¿Cómo anda la rentabilidad de las AFP? En términos comparados. La rentabilidad de los fondos de pensión ha sido muy bueno. Históricamente, desde que partió, ha sido de un 8,6% real anual. En términos nominales es más de 17%. Ahora las tasas de interés han bajado en el mundo y las condiciones hoy día son más difíciles, pero aún así, en los últimos 10 años la rentabilidad ha sido de aproximadamente un 12, un 13% o un 5% real anual, que crisis de por medio y todo ha sido muy buena. Por lo tanto, hoy día hay una cartera muy diversificada. Las AFP invierten prácticamente la mitad de la plata afuera, en los mercados internacionales, Estados Unidos, Europa, los mercados emergentes, y el resto en Chile. Y la verdad que la rentabilidad ha sido mucho mejor de lo esperado. O sea, casi duplica las expectativas que se tenían. Sí. Y en los rankings que publica la propia OECD, Chile aparece sistemáticamente en los 3 primeros lugares en materia de rentabilidad de sus fondos de pensiones, con un nivel de seguridad además que ha sido también bastante bueno. O sea, tenemos alta rentabilidad, pero igual el resultado es bastante paupérrimo. Mire, Rodrigo, yo lo que veo es que lo que tenemos en Chile, así, lo que se está cocinando no es un sistema previsional. Lo que tenemos es, a mediano y largo plazo, lo que se está cocinando acá es un precariado senil, usando esa palabra que usan tanto Europa del precariado. Y lo que tenemos es un sistema de ahorro forzado. Yo siempre me he preguntado por qué, por ejemplo, las personas que cotizamos en la AFP no tenemos algún sistema de representación en los directorios. A mí me encantaría, ya que nos hablan tanto de la educación previsional y todas estas cosas, podríamos organizarnos como comité de usuarios o comité de cotizantes y tener alguna presencia allí. Por ejemplo, ya que se nos dice que este sistema es tan bueno, que la mayoría de los países entiendo que tienen un sistema de reparto. Sí, bueno, son temas que se pueden, son perfeccionamientos que se pueden hacer o se pueden discutir, pero eso no va a cambiar significativamente la realidad de las pensiones. Como dices tú, estamos ahorrando poco. Si en vez del 12% fuera el 20%, tendríamos prácticamente el doble de la jubilación en un periodo largo de tiempo. ¿Cuánto es la cotización promedio en los países desde que partió el sistema? Hoy día han aumentado las expectativas de vida en Chile en estos 30 años, lo mismo que en Estados Unidos en los últimos 70 años. Y eso hace que tengamos que financiar una pensión por un tiempo mucho más largo, y no hemos ajustado ningún factor para corregir ese cambio en la realidad de los chilenos, que ha sido muy positivo, porque bueno, las condiciones han mejorado. Hoy día los niveles
de vida no son mucho mejores que hace 30 años atrás, y seguimos con los mismos parámetros en materia del sistema de pensiones que hace más de 30 años atrás. Entonces, no, claro, se construyó sobre unos supuestos que no se han cumplido, el sistema de pensiones. De partida estamos viviendo mucho. ¿Qué supuestos no se han cumplido? Que vivimos mucho, por ejemplo. La expectativa de vida era como 80 años cuando se hizo la reforma previsional. Claro, las expectativas de vida han aumentado, y por eso es que hay que aumentar la tasa de cotización, que otros países la tienen en 20% y nosotros seguimos pegados ahí con el mismo 12%. Eso hay que ajustarlo, y eso tiene un impacto muy grande en las pensiones. Y ahí está claro que este gobierno no lo va a ajustar, como tampoco lo hizo el gobierno de Piñera. No ajustó ni la edad de jubilación ni el porcentaje de cotización. Ahora, con un empleo precario, que es lo que está hablando la María de Los Ángeles Fernández, que nosotros estamos enfrentando cada vez más problemas de empleo, y empleo precario que sin cotización, subir o no subir la tasa de cotización va a ser al final irrelevante, porque la gente hoy día, prácticamente todos los empleos que se están creando son por cuenta propia, sin cotizaciones, sin cotización, exactamente. Claro. ¿Cuándo en algún minuto iban a obligar a los trabajadores independientes? Lo han la cotización chuteando. Obligatoria de los independientes. ¿Por qué hizo eso este gobierno? ¿Por qué chuteó eso? Porque cuando es tan importante, porque toda esa gente va a tener pensiones mínimas, después van a alegar. ¿Por qué chuteó la cotización de los independientes el gobierno? Bueno, yo creo que eso fue un error, y no solo debiéramos avanzar. Esa fue una reforma del 2008 que también era buena. La verdad, si analizamos la reforma de pensiones del 2008, fue una buena reforma, y ahí se pensó, la verdad, que la gente iba a renunciar menos, porque lo que decía la reforma del 2008 era que todos los independientes que dan boleta de honorario tenían que cotizar, salvo que se manifestaran en contrario. Y lo que pasó fue que al principio se manifestó un 70% de la gente en contra, diciendo que no quería cotizar. Nadie quiere cotizar. Y eso fue incluso aumentando hasta el 80 o 90%. Y ahí la verdad es que se pensaba que iba a ser justo al revés, que la gran mayoría de la gente iba a cotizar en forma natural. Y bueno, pero en cualquier caso, a partir de este año, de esta declaración de renta 2016, que correspondía a los honorarios del 2015, iba a ser obligatorio. Pero hubo seguramente mucha presión de muchos sectores de honorarios que están acostumbrados a recibir su cheque de devolución de impuestos en el mes de abril, que no querían, les disminuye el sueldo, disminuir su renta. Entonces, claro, al final se optó por poner esta bueno, capaz que el próximo gobierno haga lo mismo. Por último, ir de a poco en el tiempo, hacerlo gradual, pero no posponerlo, porque en algún momento hay que abordarlo. Esto constituye un desincentivo a la cotización. Si una persona se ve enfrentada a la decisión de o trabajar a honorario o trabajar con contrato, si ve que trabajando a honorario tiene un sueldo líquido más alto, va a optar por eso, y eso al final termina perjudicando su pensión. Fíjate que el 63, o sea, nosotros, yo digo, ¿de dónde puede sacar dinero un chileno que trabaja como independiente, que tiene por cuenta propia un empleo precario, cuando además está endeudado hasta las masas, pues, Rodrigo? El porcentaje de endeudamiento de los hogares chilenos es muy grande. Por ahí vi un dato, 63% del ingreso, promedio 13 millones. Entonces, tú dices, bueno, pago mis deudas o pongo dinero para mi jubilación. O sea, el dinero es uno. Entonces, el problema es que somos pobres, pues, María de Los Ángeles. Sí, yo creo que sí. Eso hay un tema con las pensiones. O sea, si no ahorramos para las pensiones, al revés, vamos a agravar la situación de pobreza de los adultos mayores. O sea, no hay que, las pensiones no son la llave para arreglar otros problemas. No son la llave, pero tampoco pueden ser vistas como algo aislado de otros fenómenos que están concatenados. O sea, hay que ver una solución más integral. Si a mí me hablan de una reforma estructural, esta sí se necesita urgente una reforma estructural de esto. Pero será para el próximo tenemos un buen sistema de pensiones en el cual hay que hacer ajustes para mejorar las pensiones, que son muy importantes, y en eso yo creo que estamos bastante de acuerdo todos, de que nos hemos quedado atrás con la tasa de cotización, con la edad de jubilación, con la cotización de los independientes. Se pueden hacer mejoras también al pilar solidario, etcétera. O sea, yo creo que hay bastante consenso en que se pueden mejorar las pensiones. Si hay plata, deberán mejorar el pilar solidario. Y esa fue la promesa de este gobierno, sí. Y va a quedar ahí en
en el tintero. Y en términos relativos también estamos poniendo pocos recursos en el pilar solidario, que está bien hecho, porque es una hay buena otras idea, prioridades. Cómo se financia, la verdad que eso fue un buen aporte de la reforma del 2008. Rodrigo Pérez, muchas gracias. Que tengas un buen día y que no te persiga la frase gracias, como Que no te dice. persiga. Galán Rural 2 le han puesto en un diario. ¿Qué va a hacer Rodrigo con eso? Bueno, así son las palabras, ¿no? Vean, pero la intención era otra. Sí, Y si te condenan. Gracias, Rodrigo. Y que estés muy bien, Rodrigo. Gracias, mucho gusto, adiós. Igualmente, Chao. y si se crea conciencia sobre lo que está pasando con las pensiones de las mujeres, es una buena oportunidad, porque en verdad yo veo cómo en las empresas las mujeres las jubilan anticipadamente y después siguen trabajando, pero por mucho menos plata. Negocio de oro, ¿cachai? Sí, mujeres y yo creo que también hombres. Pasa con Pero los es que dos. a los hombres se lo hacen a los 65. A los y a la mujer a los 65, 60. sí, claro. Y resulta que son las mujeres las que tienen el problema que viven hasta los 90 años. Y no hay forma de financiarles 30 años. Las expectativas de vida, en las tablas con las que se te calculan las pensiones según la superintendencia, dice 30 años más, 31. Entonces, ni milagro. Ya, nos vamos a una pausa con la María de Los Ángeles Fernández. 9:41. María de Los Ángeles Fernández. Bueno, el tema es tan importante, el tema previsional, que aquí una señora hablando. me está diciendo, muy interesante el programa, estoy cesante hace más de 3 años, cumplí hace 5 días los 60 años y me obligan a jubilarme. Pero, ¿cómo puedo seguir imponiendo por 5 años más? Imposible. Claro, lo que pasa es que a los 60 años se va a jubilar muy pobre. O sea, sin mercado de trabajo funcionando, sin empleo no precarizado, es decir, con cotizaciones, Claro. no hay pensión posible. O sea, si nosotros tenemos una economía bollante, vamos a tener buenas pensiones. Si tenemos una economía rasca, que Es apenas una condición crece, para todo. Tú no puedes distribuir nada si no produces. que si no tienen nada que distribuir. Pero podrían, ¿sabes qué? A lo mejor partir con una especie de fórmula piloto, que aquellas mujeres que quieran voluntariamente a partir de los 60 años, que tengan conciencia de esto, poner dinero, que lo pongan. Bueno, de mientras, hecho- en vez de chutear esto para adelante. De hecho, es Que lo- voluntario. Es voluntario si uno... Lo que pasa Uno es puede que, hacerlo. claro, yo puedo jubilarme a los 65 si quiero, pero el problema es que la empresa me jubila. Ese es el problema, ¿te fijas? Y el problema es que hay muchas mujeres que están esperando a los 60 para jubilarse y no se dan cuenta que están cayendo en una trampa. Pero ellos saben que hoy nos queda poco tiempo, entonces me gustaría hablar del vandalismo ayer. Ayer el vandalismo en la marcha de los estudiantes. Yo encuentro que lo que pasó en la Iglesia de la Gratitud Nacional, que sacaran un Cristo, lo pisotearan, lo rompieran, que en Iquique golpearan unos carabineros, los dejaran heridos, salen con toda la sangre hoy día. Que quemaran nuestra iglesia, de nuevo, otro templo, a balazos sacaron a las personas... En la Araucanía. En la Araucanía, en Padre Sí. Las Casas, los sacaron para afuera. Todo lo que está pasando, yo creo que el nivel de violencia de esta sociedad, estamos con récord de femicidio, es muy Así es, terrible, es nos muy estamos terrible. acostumbrando. El Ministerio del Interior quiere que los guardias de los moles estén armados. Ahora va a hacer un ranking de los moles. Imagínate. Nos va a ayudar mucho él. Mira, yo creo que efectivamente todo esto que tú vas diciendo, que se repite, ya no son hechos aislados, sino No. que hay un patrón, en primer lugar. En segundo lugar, lo de la gratitud nacional ayer sobrepasó todo lo imaginable. Ahora, es cierto también que la gratitud nacional, desde que yo estoy en Chile, 30 años, ha sido siempre foco de protestas, pero aquí se sobrepasaron todos los límites. Recuerda que hace como una semana o 2 semanas ahí también pusieron algún tipo de bombas. O sea, siempre es un foco, y yo lo que me pregunto es, sin justificar para nada lo que se hizo, porque me sumo a todas las expresiones de repudio, es cómo no cautelaron una vigilancia especial. No pensaron seguramente que iban a entrar. Estaban saqueando la farmacia al lado, dicen. Claro, Entonces, pero los carabineros también se hay fueron un para tema, allá. si los carabineros siguen también, aquí hay un tema entre la lógica de la inhibición, que dijeron por ahí que los carabineros se inhiben en algunos casos, porque también tú ves en las redes que en el caso de protestas de estudiantes hay una alumna o alumnos del Manuel de Salas con perdigones. En algunos casos se sobrepasan, en otros casos están con las manos atadas. Pero hay algo que flota en nuestra Hay mucha sociedad. Y hay violencia en la mucha sociedad. violencia, hay mucho resentimiento. Alguien decía por ahí, bueno, efectivamente esto merece todo el repudio, pero hay que pensar por qué estos chicos llegan a hacer lo que hacen. Y claro, ¿Dónde está el salió. papá? Bueno, hay papás, hay... Ayer le veía en la televisión que un tipo que acuchilló sucesivamente a un chofer por sacarle 1.000 pesos, 1.200 pesos, pero sucesivamente lo acuchilló. Hazaña total. Le pedía perdón y le dijo andaba drogado. Eso no es disculpa. Y nosotros sí tenemos una actitud súper amorosa con la droga en Chile. Yo no sé por qué, pero yo creo que al final estamos con un nivel de intolerancia que es muy fuerte y de violencia. Todo el mundo cree que puede andar pateando la perra, como dicen en el campo.
Claro, se han quebrado, además estamos en una etapa civilizatoria donde están bastante quebrados, bastante vulnerados todos los referentes de autoridad, pues Pilar. Y aquí la persona que concita más autoridad está en la situación en que está, la iglesia ya tampoco concita aquello, no tiene legitimidad, el fútbol, en fin, o sea, estamos, o sea, esto no hay que verlo como un hecho aislado, tiene que ver, forma parte de la crisis más profunda que vive el sistema. Ahora el nuevo ministro del Interior debutó y dijo que esto no era un tema, no había que verlo desde un punto de vista como policial o represivo, sino de un punto de vista educativo, efectivamente. Pero el punto de vista educativo obliga a hacer un camino mucho más largo también. Lógico, pero hay que empezarlo, pues. Y tampoco lo estamos empezando, y tampoco se ven las señales. No, el ministerio está en otra. Es armar a los guardias de los moles donde visitan, como dice Manuel Merero hoy día, que es presidente de la Cámara de Centros Comerciales. Es cuestión de armarlo a los guardias de los moles. 40 millones de personas los visitan en el mes. ¿Te das cuenta el peligro? No, claro, estamos caminando a una sociedad muy parecida a la norteamericana, que tiene cosas muy buenas, pero tiene todos estos aspectos más nefastos, donde cualquier loquito, como va a haber armas con mayor disposición, o sea, yo creo que no se le está metiendo reflexión a esto, en verdad. No, ni por parte de nuestras autoridades, ni por parte... Nuestras autoridades están convertidas en comentaristas, lo vuelvo a decir. Comentaristas podemos ser Pilar y yo, que nadie ha votado por nosotros. No tenemos las herramientas. Y no tenemos las herramientas, y estamos acá, nos representamos a nosotras mismas, pero las autoridades ya basta de comentarios. Irrita mucho comentar la realidad como si fueran personas distantes de todo esto que está pasando. Y como si no hubiera nada que hacer, además. Que se sigan quemando los templos, que te sigan asaltando, síguete poniendo cerco eléctrico. Ayer asaltaron a mi hija en su casa a las 7:30 de la tarde, los tipos armados, con cuchillos, con y ella pistola, con los niños embarazada. Ella embarazada, con 2 niños encerrándose, detectando que los tipos estaban adentro de la casa. Ahora, frente a esta realidad, Pilar, hay algunos que contar te dicen, es cierto, Chile está viviendo una situación X, pero si lo ponemos en contexto, y bueno, y aquí las cifras también sirven para todo, Chile parece como uno de los países más seguros, no sé si del mundo, pero sí de América Latina. ¿Es verdad? Sí. Entonces tenemos que consonarnos con la maldad ajena. O sea, somos todos unos desgraciados y nosotros somos menos desgraciados. Entonces vamos comprando armas, porque así como estamos, yo encuentro que uno tiene que armarse. Te digo, a esta altura... Todos viendo Bowling Columbine, de Michael Moore, ¿verdad? Que cuando vas a abrir una cuenta corriente te regalan un rifle. No, yo creo que aquí referentes importantes, ya el padre Berríos dijo algo, yo creo que es una persona que es escuchada. Y bueno, y hay un tema... Primera vez que lo veo una actitud más dura contra los estudiantes. Sí, que había tenido una actitud más de perdonavidas, pero hay un tema de derechos y no de deberes. También lo ha dicho el expresidente Lagos, que no podemos... El presidente Lagos es un hombre que escribe a la socialdemocracia, ¿verdad? Que busca instalar un pacto social basado en derechos, pero él también ha recordado que se nos ha olvidado la otra parte de la ecuación, y yo creo que hay mucho de eso. Y eso también ha sido un tema de las autoridades, que las autoridades mucho se tragan el cuento de los derechos garantizados, y los derechos, y están siempre como teniendo temor de ser pesado. Y lo mismo pasa con los papás, porque los papás son cómplices también. Cuando los papás yo encuentro que los papás son cómplices de las tomas de los colegios por la vía violenta. Yo los veo decir que sí, que estos niños tienen una causa de fondo, pero esa no es la forma. Hoy día lo que estamos discutiendo es un tema de que lo que estábamos hablando de las pensiones, no existen los recursos. Este gobierno no va a hacer la reforma porque no tiene plata para ponerle a las pensiones básicas solidarias. Y ya con la caja de Pandora que abrió con la educación, porque ya la ministra de Educación dijo que lo verá el próximo gobierno. Yo, Dios mío, pienso en el próximo gobierno, cualquiera que sea. Qué preocupante, porque se van a transferir a ese gobierno y también a la nueva Constitución una cantidad de expectativas. O sea, hay que ser responsable. Claro. Hay que ser responsable con las cosas que se dicen, que se prometen, como vimos ya en el caso de Pérez Maquena, las palabras van creando realidad y después te persiguen toda la vida. Y yo creo que efectivamente aquí tenemos un problema serio como sociedad. Cuando partieron, por ejemplo, esto de los saqueos en el terremoto, ¿te acuerdas? Sí, ahí nos escandalizamos. Sí, pero se siguen viendo como situaciones esporádicas, y aquí hay un patrón, la violencia desatada, por ejemplo, contra las micros de Transantiago. Es cierto que el transporte es lo que es, no le podemos pedir más, pero es un transporte que obedece a unas reglas del juego que fueron diseñadas por el gobierno, consultándonos los privados, no tengo idea, y la gente se adecua su comportamiento a esos incentivos. Entonces yo no sé, yo trato de pensar quiénes acá, bueno, las autoridades son las que tienen que empezar a emitir señales para que se reflexione, no sé. Y hacer políticas públicas adecuadas, porque cambiaron algo que funcionaba bien por algo que funciona muy mal, que el famoso Transantiago. Tenían el problema las micros amarillas de que ellas competían para buscar a los clientes.
Sí, la famosa liebre, y había ¿cómo se llamaban estos señores que se subían y bajaban, que eran los que avisaban ¿los sapos? Los sapos, sí. Y eso era cómo se juntaba la demanda con la oferta. ¿Te fijas? Hoy día no se junta y no importa nada, entonces se colapsa y nosotros además nos ponen restricción, tenemos que andar en transporte público, y el transporte público no existe. Esa es la verdad. Dicen que mejora, pero yo no veo por dónde mejora. Pero mira la frase que le encontré a propósito de la violencia, que también hay mucha violencia política. Este es el Hugo Gutiérrez, el diputado comunista, a propósito de Burgos cuando renunció. Burgués, fuera de una vez, fuera Burgos, pero nos dejó la agenda corta y la ley antiterrorista. ¿Cómo puede tuitear esto un diputado a otro diputado de su propia alianza, la nueva mayoría? Bueno, hay varios, y es bastante transversal. Hay una falta muy profunda del sentido de la responsabilidad del cargo. Uno no dice que se inhiban, que se autocensuren, pero tú puedes decir las mismas cosas de una manera muy distinta. Yo creo que un ejemplo que es una contracara de eso, y lo quiero destacar acá, es la senadora Goik en la conducción de la ADC. Ella, desde que se ha instalado a la cabeza de ese buque, ha dado unas señales muy distintas, siempre trata como de unir, de converger, hasta el diputado Chaín. Yo digo que un hombre reconozca que una mujer la está haciendo bien, que estupendo, lo dijo el otro día, que desde que ella había tomado el timón de la ADC se estaba respirando un aire... Tiene un tono muy adecuado. Muy adecuado, porque ella siempre busca poner por delante las cosas que nos unen, la altura de mira. Yo quiero hacer un reconocimiento en el caso concreto de ella, y ojalá que ella sirva como de ejemplo y de émulo para otras autoridades, que no es el caso del diputado Gutiérrez, que le echa más benzina al fuego. Ajá, ya, nos vamos a ir a una pausa, tenemos muchos tweets. La Angélica Jorge Pino dice que no sé si la sociedad, pero no hay mano dura con la delincuencia, independiente del gobierno de turno, y puro libertinaje. Bueno, pero también creo, yo no tengo el dato exacto, pero somos uno de los países del mundo, el segundo o tercero después de Estados Unidos, que tenemos mayor cantidad de presos en las cárceles también. Así es. O sea, tú puedes decir, vamos metiendo gente. Aquí hay un tema más sistémico, más profundo que tenemos que atender. Hay un mensaje en la sociedad. Sí, hay un mensaje. Y no hay prevención. Y sí hay mucho cuento de la droga. Hay mucha libertinaje con la droga. Pues si estos gallos entran drogados a las casas, por eso no hay que ni dialogar con los tipos. Porque no son dialogantes. Vamos a una pausa, María Los Ángeles. Bueno, María Los Ángeles, ayer ya empezaron siguieron diciendo que quieren un ajuste más grande. Tanto socialistas como demócratas cristianos dicen que no basta con que se vaya Burgos, y entre el Petra Fernández, sino que hay que sacar otros también, como dice Aguirre. ¿Cómo ves tú el cambio de Burgos? ¿Cambia peras por pera o va a haber un cambio en verdad en el gobierno? Bueno, yo creo que es un cambio menor, no es tan menor porque es el ministro del Interior y es el jefe de gabinete, es el primo inter pares, pero en términos de perfil, su perfil ya nos indica que realmente el margen de maniobra que va a tener, a pesar de las altas expectativas que están colocadas sobre sus hombros, reforma laboral, destrabar la agenda de seguridad, el proceso constituyente, en fin, la ISAPRE, en fin. Educación superior. Es que yo coincido con la tesis de Mas Colodro, que también participa, ¿verdad? Es con tertuliano, como dicen los españoles de este programa que tanto queremos, es que no es un problema de personas, hay un tema de diseño de lo que se llama el centro de gobierno, que es el conjunto de instituciones, este entramado de relaciones que soportan y apoyan al presidente en la conducción del gobierno. Y el entramado de relaciones lo ha diseñado la presidenta. Y en este entramado de relaciones, el ministro del Interior, que obviamente todo el mundo tiene muchas expectativas en él porque tiene que coordinar el gabinete, pero además tiene hoy día en sus manos la agenda de seguridad, ha ido perdiendo relevancia después de la salida de Peña y Lillo, aunque había mucha expectativa en la dupla Valdés-Burgos de que iban a... Creo que se disolvió. ¿Y qué pasa? Entra Izaguirre y por la confianza que la presidenta le confiere, había mucha esperanza de que él recuperar aquel rol de la asesoría presidencial que tuvo en su minuto, ¿verdad?, Benninger. Pero no. Yo creo que aquí donde hay que mirar es el segundo piso. El segundo piso realmente, bueno, algunos dicen que se está extralimitando en sus funciones, pero yo creo que el segundo piso toma más decisiones de las que uno cree en ámbitos que no son necesariamente su competencia, pero la presidenta les da el espacio. Las funciones, ya. María Los Ángeles, muchas gracias. Este tema empezamos la próxima vez por él. Muchas gracias, que tengan ustedes un buen fin de semana y que descansen. Muchas gracias, María Los Ángeles. Gracias a ti, Pilar, y gracias a todos por escucharnos. Buen fin de semana. Bye.